Buen día a todas y todos, sean todos muy bienvenidos a una nueva cápsula del programa online de diálogos regionales. ¿Qué podemos hacer mejor para superar la crisis? En esta cápsula me presento, mi nombre es Felipe Petit Lorán, yo soy jefe de división de la División de Desarrollo Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Intentaré compartir con ustedes un tema de mucho interés para nosotros y que tiene que ver con la gobernanza articuladora y colaborativa a nivel local, regional y nacional. ¿Qué debemos entender por una gobernanza colaborativa, articulación local, regional y nacional? Al hablar de descentralización, ustedes entenderán que resulta indispensable asociarlo a una gobernanza con los procesos y mecanismos que surgen de ella a nivel local, regional y nacional, con enfoques sectoriales y territoriales integrales. Estos enfoques debiesen buscar instalar nuevos instrumentos de integración entre los diversos actores, articulados, por supuesto, en torno al desarrollo de los territorios. Algunos antecedentes que me permito compartir con ustedes y que me parece relevante. En el marco de la descentralización política y administrativa del país, que comenzó a regir en el país con la modificación de la ley 19.175, que promueve la descentralización del país a partir de el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos regionales, tarea fundamental para el trabajo que hemos venido desarrollando como subsecretaría, y por supuesto el traspaso de nuevas responsabilidades y competencias, algunas provenientes de organismos del nivel central, ligadas al desarrollo productivo, desarrollo social y de infraestructura y transporte. ¿Qué desafíos quisiera compartir con ustedes presenta este proceso? El nuevo escenario implica que los gobiernos regionales deberán enfrentarse a la necesidad de mejorar la planificación del desarrollo territorial de corto, mediano y largo plazo, así como la articulación de actores relevantes del territorio para lograr su liderazgo en el desarrollo del territorio. Para que la descentralización sea próspera y sostenible, es necesario enfocar esfuerzos en la capacidad de articulación colaborativa y de gobernanza pública, tanto entre organismos públicos de distinto nivel como a escala subnacional, entre ellos y actores privados y de la sociedad civil, siendo estos últimos de particular interés para el fortalecimiento de los gobiernos regionales. Una definición o una conceptualización sobre gobernanza podríamos decir que se pudiese entender como un proceso mediante el cual una sociedad, en este caso la regional por supuesto, decide sus objetivos y las formas de coordinación entre diferentes instituciones públicas y actores privados para proveer respuestas a la ciudadanía sobre materias de interés colectivo. Por supuesto, todo esto tiene que ser con un énfasis en el proceso de toma de decisiones colectivas. La gobernanza colaborativa conduce a un acuerdo que involucra tanto actores públicos como privados, en un proceso de deliberación inclusivo, con miras a un consenso, en la búsqueda de solución a problemas públicos. Busca, por lo tanto, fortalecer la capacidad de gobernanza, resulta indispensable para mejorar la comunicación entre los actores de la esfera social, pública y privada, siendo por supuesto una oportunidad para potenciar la articulación local, regional y nacional a través de instancias e instrumentos que nos entrega la ley. ¿Por qué la articulación y participación la entendemos como una vía para la cohesión territorial? Ya que creemos que como forma de avanzar hacia la integración de objetivos y esfuerzos para dar respuesta a problemas públicos, se debe cambiar la lógica de trabajo sectorializado. La articulación institucional, el énfasis se aboca al rol que pueden desempeñar los gobiernos subnacionales, y aquí podemos entender municipios y gobiernos regionales, en promover procesos de desarrollo sostenible y pertinente a las características endógenas de cada territorio. Esto es fundamental para que los procesos de desarrollo sean abordados y asumidos desde la identidad propia de los territorios. Avanzar, por lo tanto, en la articulación horizontal, es decir, entre los diversos actores del mismo gobierno, y en la articulación vertical entre los distintos niveles de gobierno para fortalecer progresivamente la capacidad de los gobiernos subnacionales de liderar los procesos
territoriales de desarrollo. ¿Qué creemos y esperamos que ustedes compartan sobre las potencialidades de la articulación? La articulación en los territorios despliega sus potencialidades en 3 dimensiones estratégicas. Primero, por supuesto, diálogos y participación de actores dirigidas al desarrollo potencial de cada territorio, resultando en la consiguiente mayor convergencia, cohesión social y gobernanza democrática. Luego, gestión territorial que garantice el involucramiento de los actores institucionales y locales, la comunicación entre ellos y el manejo óptimo y sostenible de los recursos. Finalmente, la articulación de sistemas de conocimiento, que busca incrementar los flujos sinérgicos de información dentro y entre los sistemas de conocimientos universitarios y centros de estudio. Esto es fundamental, dado el rol que tienen los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales tendrán que definir la planificación de política pública y para que ésta sea la mejor, debe basarse en datos concretos que un sistema de conocimiento pueda proveer. ¿Qué dispone la ley 21.074 para ello? Para que un proceso de articulación de actores sea efectivo, no solo se requiere fundamentos teóricos que lo respalden, sino que también traducirse en acciones concertadas, que puedan desplegarse con distintos alcances hacia los procesos de planificación, gestión y desarrollo del territorio. Para esto, la ley consigna la generación de los consejos de la sociedad civil regional, trabajo con corporaciones o fundaciones, y por supuesto los convenios de programación o convenios de programación territorial. ¿Qué quisiera compartir con ustedes sobre la relevancia de los consejos de la sociedad civil? Los consejos de la sociedad civil en las regiones serán mecanismos de participación ciudadana de carácter consultivo y democrático. Busca fortalecer la relación entre la sociedad civil y el gobierno regional, enriquecer los procesos de consulta asociados al diseño, implementación y seguimiento de las políticas públicas regionales. Se compone de integrantes de organizaciones sin fines de lucro, relacionados con las competencias del GORE, tales como asociaciones, corporaciones y organizaciones no gubernamentales, fundaciones, centros de estudio, centros de ayuda, organizaciones territoriales como juntas de vecinos, uniones comunales de juntas de vecinos, organizaciones funcionales de mujeres, jóvenes, campesinos, adultos mayores, ambientales, voluntariado, culturales, etc. Otras como gremiales, indígenas, deportivas, cooperativas, colegios profesionales y agrupaciones diversas. ¿Qué temas podrá abordar el COSOC de los gobiernos regionales? Por supuesto, una elaboración de un plan de trabajo para que el trabajo sea ordenado de este Consejo, diseño y seguimiento y evaluación de iniciativas, acciones, políticas, planes y programas de la región, seguimiento de la información presupuestaria del gobierno regional, canalización de inquietudes, sugerencias y propuestas de interés público respecto de los planes y programas del gobierno regional, definición de las modalidades más apropiadas de consulta, preparación y observación de la cuenta pública participativa antes de su rendición, consulta sobre anteproyectos de ley, evaluación de la implementación del Reglamento de Participación Ciudadana Regional. Las corporaciones y fundaciones. Dentro de lo dispuesto en la Ley 19.175, se faculta a los gobiernos regionales asociarse entre ellos o con otras personas jurídicas para construir con ellas corporaciones o fundaciones destinadas a propiciar actividades o iniciativas que contribuyan de forma directa al desarrollo regional. ¿Qué objetivos tienen estas corporaciones y fundaciones? Identificación de áreas o sectores con potencial de crecimiento, estimular la ejecución de proyectos de inversión, por supuesto, fortalecer la capacidad asociativa de pequeños y medianos productores, promover la innovación tecnológica, mejorar la eficiencia de la gestión empresarial, efectuar capacidades de capacitación. Los convenios de programación son acuerdos formales entre uno o más gobiernos regionales, uno o más ministerios, que definen acciones relacionadas con los proyectos de inversión que ellos concuerdan realizar dentro de un plazo determinado, posibilidad de complementar y articular inversiones desde una perspectiva sectorial, regional, municipal y privada para dar solución a aspectos de interés común de diferentes sectores. Los convenios de programación territorial, los gobiernos regionales podrán suscribir estos convenios de programación con una o más municipalidades o servicios públicos. Podrán ser de carácter anual o plurianual, destinados a formalizar los acuerdos
para la ejecución de iniciativas de impacto comunal o intercomunal en los plazos y con los aportes financieros de las partes que en cada convenio se acuerde. Estimadas y estimados, finalmente quisiera dejar una pequeña reflexión en el momento del cierre de esta cápsula y del trabajo que hemos venido desarrollando con la Fundación Chile Descentralizado. El proceso que estamos viviendo puede entenderse como una de las mayores reformas que el Estado chileno ha enfrentado en las últimas décadas, seguro en los últimos 40 años. Hoy el país tiene una nueva oportunidad, avanzar desde una perspectiva descentralizadora. En ese escenario, como Subdere, hemos aceptado el desafío de fortalecer los gobiernos regionales y locales mediante la gestión de acciones y recursos que permitan mejorar la calidad de vida de las personas. Finalmente, quisiera invitarlos a todas y a todos a continuar informándose sobre este proceso, a ver las oportunidades que tiene el proceso de descentralización, de desarrollarlo de manera seria y consistente. Las regiones se merecen un proceso bien desarrollado. Les doy las gracias a todas y a todos y les deseo que tengamos un excelente año, un año descentralizado para todas las regiones y para el país. Un abrazo.